Bienvenidos hermanos al canal Camino de Fe, les habla Johnny Salarriega, espero que todos se encuentren bien. Y vamos a hablar un excelente testimonio de esta santa, María Loretti. Dice que a comienzos del siglo XX, en un pequeño pueblo de Italia, una niña de apenas 11 años dio su vida por permanecer fiel a Dios y defender su pureza. Sus últimas palabras no fueron de odio ni de venganza, sino de perdón. Y obviamente aquí entra en escena un asesino que años después se convirtió profundamente gracias a una aparición de la santa y pasó el resto de su vida haciendo penitencia. Esta es una de las historias de misericordia más impresionantes de la iglesia, como fue María Loretti. María Loretti nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia. Sus padres fueron Luigi Loretti y Assunta Carleni, y eran campesinos, muy pobres, pero profundamente católicos. Dice la historia que desde muy pequeña aprendió a rezar el rosario, a obedecer a sus padres, a amar a Jesús y a la Virgen María, a ayudar a los pobres, y cuando tenía 9 años murió su padre de malaria. Desde entonces María tuvo que cuidar la casa mientras su madre trabajaba en el campo, aunque era apenas una niña. Era conocida por su bondad y por su profunda vida de oración. Alessandro Sereni o Cerelli. Alessandro Sereni vivía con su padre en la misma finca. Su finca fue muy difícil, obviamente. Su madre había muerto cuando él era pequeño. Y este muchacho pues creció prácticamente sin educación religiosa, era un joven de carácter fuerte, impulsivo, y obviamente se alimentaba pues de pensamientos impuros, leyendo revistas y novelas obscenas. Poco a poco comenzó a obsesionarse con María y ella siempre lo rechazó por sus insinuaciones o sus inclinaciones. El intento de agresión fue el 5 de julio de 1902, cuando María tenía solamente 11 años. Alessandro empezó o esperó el momento en que ella estaba sola, eh, remendando una camisa. Intentó obligarla a tener relaciones sexuales y María pues se resistió y le dijo esta frase: no, Alexandro, eso es pecado. Ofenderás a Dios y perderás tu alma. Aquellas palabras enfurecieron al joven. Sacó un punzón y comenzó pues obviamente a apuñalarla y a desvivirla. La hirió 14 veces entre el pecho y el abdomen y otras partes del cuerpo. Pensando que había muerto, Alexandro huyó. El hospital la llevaron pues a María y fue llevada pues de urgencias, y allá los médicos le intentaron salvar la vida médicamente, pues le hicieron una cirugía muy dolorosa, y me imagino que en esa época pues no había tanta tecnología como hoy, y realizando pues prácticamente sin anestesia suficiente para la época. Durante horas sufrió intensamente dolores y sin embargo nunca dejó de rezar. Cuando un sacerdote le preguntó: ¿perdonas a tu asesino?, ella respondió: sí, lo perdono por amor a Jesús y quiero que Él esté conmigo en el paraíso. Al día siguiente murió. Era el 6 de julio de 1902. La iglesia la reconoció como virgen y mártir porque murió defendiendo la virtud de la castidad. El juicio de Alessandro obviamente fue capturado, y durante el juicio nunca mostró arrepentimiento. Fue condenado a 30 años de prisión. Durante los primeros años fue un preso violento, agresivo y lleno de odio. Nadie lograba cambiar su corazón. El sueño que cambió su vida obviamente a este joven, después de varios años en prisión, porque le ocurrió algo extraordinario. Dice que una noche soñó con María Loretti. La vio vestida completamente de blanco. Ella llevaba 14 lirios blancos, símbolo de pureza, y también de los 14 heridas que él le causó, que ella misma ella había recibido. Uno por uno se lo fue entregando. Cada lirio que Alexandro recibía se convertía en una llama de amor.
Al despertar comenzó a llorar. Por primera vez comprendió el enorme pecado que había cometido. Ese sueño marcó el inicio de una conversión profunda. Un hombre nuevo. Desde ese día Alessandro cambió obviamente completamente, se volvió humilde, rezaba todos los días, leía la Biblia, ayudaba a otros presos, recordando pues lo que hacía María y imitándola. Él también trata de hacer lo mismo, trabajaba con obediencia. Todos notaron que ya no era el mismo hombre. El encuentro con la madre de María, porque esto no lo voy a contar aquí, que esto es interesante, hermanos, porque no es fácil. Dice así: al salir de la prisión buscó a Asunta a Gloretti, la madre de María. Era Navidad. Se arrodilló ante ella, entre lágrimas le pidió perdón. Ella respondió con unas palabras que han quedado para la historia. Pongan atención. Si mi hija te perdonó antes de morir, ¿cómo no voy a perdonarte yo? Después fueron juntos a recibir la Sagrada Comunión. Fue un testimonio extraordinario del Evangelio. Obviamente eso es del Evangelio vivido. La canonización de María Gloretti fue beatificada en 1947. Fue canonizada el 24 de junio de 1950 por el Papa Pío XII. Fue la primera vez que una madre asistía a la canonización de su propia hija. Más de 500,000 de personas participaron en aquella celebración. Bueno, si recordamos otra canonización que una madre estuviera presente, fue la de Carlo Acutis. Bueno, seguimos, porque dice que Alessandro, después de salir de la prisión, vivió muchos años como hermano laico en un convento de frailes capuchinos. Llevó una vida sencilla, hacía trabajos humildes, rezaba constantemente, siempre contaba su historia para advertir a los jóvenes sobre el peligro del pecado y los pecados de la carne. Murió en 1970, reconciliado con Dios. No fue declarado santo por la Iglesia, pero su vida es considerada un ejemplo de conversión y del poder de la misericordia. Miremos las virtudes de Santa María Gloretti, que tenía mucho amor por Jesús, devoción a la Virgen María, pureza de corazón, valentía para defender la castidad, perdón heroico, tenía misericordia, fortaleza en el sufrimiento, fe hasta el martirio, caridad incluso hacia quien la asesinó, esperanza en la vida eterna, esperanzas para nosotros. Mejor dicho, la historia de Santa María Gloretti nos recuerda que ningún pecado justifica hacer daño a otra persona, y la pureza es una virtud que vale la pena defender. El perdón cristiano no elimina la justicia, pero rompe el silencio, o rompe más bien el ciclo del odio. Dios puede transformar incluso al pecador más endurecido, y la misericordia tiene el poder de cambiar una vida. Como dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. María Gloretti vivió ese mismo espíritu perdonando a Alessandro. Aquí podemos ver una foto de Alessandro, la original, y así vivió sus últimos tiempos. Obviamente esta historia sigue siendo un poderoso testimonio de santidad, conversión y esperanza, y por eso Santa María Gloretti es hoy patrona de la juventud, de la pureza y de las víctimas de violencia sexual. Y Alessandro, después de su conversión, ayuda a mostrar el poder de la misericordia de Dios. Aunque Alessandro, pues obviamente Sereni no es santo, su cambio de vida fue tan profundo que suele presentarse como un ejemplo de arrepentimiento sincero. Y estas son las virtudes que manifestó después de su conversión: arrepentimiento profundo. Reconoció sin excusa el terrible crimen que había cometido y lloró sinceramente sus pecados. Humildad, dejó atrás el orgullo, aceptó vivir de manera sencilla y nunca buscó justificar sus actos. Tuvo penitencia, pasó el resto de su vida ofreciendo sacrificios, oración como reparación por el daño que había causado. Fe renovada, volvió a acercarse a Dios. Y miremos algo clave: que participó en los sacramentos y cultivó una vida de oración constante, obediencia mientras vivió con los frailes capuchinos, desempeñó los trabajos más humildes con fidelidad, perseverancia. Su conversión no fue algo pasajero, permaneció fiel durante décadas hasta el final de su vida. Tuvo mucha gratitud, siempre agradeció el perdón de Dios y el de Santa María Gloretti y el de la mamá.
Testimonio corto, y a la final contó que él mantenía publicando su historia para advertir a los jóvenes sobre la consecuencia del pecado y los pecados de la carne, y para mostrar que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios, que sin Dios no somos nadie. Tenía esperanza, confió en que Dios podía perdonarlo, y aunque después de haber cometido un crimen tan grave, obviamente usó la caridad, se esforzó por tratar con respeto y bondad a quienes lo rodean, llevando una vida tranquila y de servicio por los demás. Y por último, pues Santa María Goretti nos enseña que la pureza puede mantenerse incluso en medio de la prueba más difícil. ¿Y qué nos deja Alexandro? Nos recuerda que por grande que sea el pecado, la gracia de Dios puede transformar un corazón verdaderamente arrepentido. En esta historia también obviamente brillan dos milagros: el martirio de una santa y la conversión de un pecador. Ambos son fruto de la misericordia de Cristo. Y obviamente contraste entre la santa de María Goretti y la conversión de Alessandro hace que esta historia sea una de las más poderosas de la historia de la iglesia. Si te gustó este video, hermano, pues dale pulgar arriba, comparte para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Le leo los comentarios, no olvides dejar tu comentario, y obviamente, hermanos, este video compártelo, es muy importante, compártelo para que puedas evangelizar, y recuerda que Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.